va? Bienvenidos a este espacio en el que nos proponemos dialogar durante poco más de 25 minutos con quienes son para nosotros los referentes en distintos ámbitos del sector agroindustrial, agroalimentario, de la ciencia y de la tecnología. Es un verdadero gusto para mí contar hoy con Ricardo Jara. Gracias por estar con nosotros. Él es consultor de la Embajada de Japón y asesor del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias por estar, Ricardo. No, gracias a vos por la invitación. Un placer. No, el placer de verdad es todo mío. Es usted un hombre brillante, reconocido en el sector así. Y hoy quiero consultarle en primera instancia por su tarea en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en una nueva etapa y en una era en la que la ciencia y la tecnología parecen indisolublemente ligadas al agro, a los alimentos y al futuro de los argentinos y el mundo. Así es. Bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, bajo la conducción del ministro Lino Barañao, ha venido desarrollando ya desde hace muchos años, desde la gestión del gobierno anterior, un gran trabajo para, de alguna manera, impulsar todo lo que es la innovación tecnológica en la Argentina. Así que en esta nueva etapa me han convocado del Ministerio para poder trabajar en una dirección nueva que se llama Dirección Nacional de Proyectos Estratégicos. Y la verdad que es muy interesante porque lógicamente estoy cooperando con el Ministerio en un montón de proyectos que no es solo de agro, sino que incluye desde proyectos de urbanización, proyectos de piscicultura, algún proyecto de estas nuevas tecnologías que son Big Data, inteligencia artificial, etcétera, trabajando sobre una plataforma en conjunto con la Fundación Sadowski. Así que hay un sinnúmero de desafíos donde uno, además de colaborar, aprende un montón. Así que contentísimo con esta nueva función. Voy a pedirle desglosar los temas a los cuales usted hizo mención. Comencemos por piscicultura, un tema que tiene una difusión internacional y una importancia alimentaria enorme y que en la Argentina aún no ha tomado esa dimensión. Sí, yo creo que, podría pensar que la piscicultura puede ser un boom como lo fue la soja en su momento, porque a través de la piscicultura se puede generar en forma sustentable una enorme cantidad de proteínas para consumo humano como alimentos, y la ventaja sobre la pesca tradicional es que justamente se puede hacer de una manera sustentable, organizada y proyectable. Así que me parece que es una de las áreas donde el Ministerio ha apostado para promover, para innovar, y bueno, y ahí estamos. Y en materia de Big Data, habitualmente los productores agropecuarios hoy, y sobre todo en la Argentina o en Sudamérica, contabilicemos por ejemplo los productores brasileños, están muy habituados a la cuestión tecnológica. Sin embargo, la sumatoria es permanente. Sí, mira, creo que todo lo que es Big Data, inteligencia artificial, o lo que se llama Internet de las Cosas, tiene todavía un camino por recorrer enorme. Para mí, que empecé a involucrarme un poco en temas de Big Data e inteligencia artificial hace un año y medio más o menos, al principio sinceramente parecía ciencia ficción, ¿no es cierto? Esto de los algoritmos que aprenden. Y sin embargo yo creo que a partir de estos algoritmos que aprenden y la gran cantidad de información, cada vez a precios, que se van de alguna manera siendo más accesibles, permite que todos los días nosotros, no solo los productores agropecuarios, sino cualquier ciudadano puede estar tomando decisiones a partir de las cosas que ya ocurrieron. Te voy a comentar, por ejemplo, uno de los proyectos que son más interesantes. Esto lo estoy desarrollando a través de un startup que se llama AgroApp, y no a través del ministerio, pero sí creo que es interesante compartir. Es un predictor de vientos. Es un predictor de vientos a nivel de lotes. Y eso es interesantísimo porque vos sabés que hay varios predictores de vientos, como WinGuru, por ejemplo, pero siempre son, digamos, a determinada altura, y lógicamente a nivel del lote a veces se producen situaciones de turbulencia que hace que no sea la misma condición que más arriba.
¿Y por qué es tan importante poder predecir vientos con antelación y a nivel de lotes? Es porque eso nos permite, entre otras cosas, asegurar aplicaciones de fitosanitarios, sea aérea o terrestre, en forma mucho más segura y a través de las buenas prácticas. Fíjate que uno de los temas que la sociedad en estos momentos mira con más preocupación es justamente el tema de las pulverizaciones de agroquímicos, porque una parte importante de la población percibe como que puede ser riesgoso para las personas, el medio ambiente, etc. Y bueno, me parece que una muy buena noticia es poder predecir qué es lo que va a pasar con antelación, con el viento a nivel de lote, porque eso lo que va a permitir es poder de alguna manera certificar que una aplicación se ha hecho bajo condiciones totalmente seguras, tanto para las personas como para el medio ambiente, ¿no? Entonces, fíjate cómo una cosa que parece sencilla, como es medir vientos, tiene un impacto sobre la calidad y la sustentabilidad de la producción muy importante. Sin dudas, usted me lleva hacia atrás en el tiempo mientras lo escuchaba hablar y recordaba que usted mucho tiempo fue presidente de ACTA, ¿no? La entidad que nuclea. Y la pregunta es, ¿cómo nota que ha cambiado la percepción o no del ciudadano común y del productor agropecuario respecto de cuestiones que son tan sencillas para quienes trabajan a diario con la agricultura, como la aplicación de agroquímicos o de fertilizantes o de fitosanitarios en términos generales? Bueno, mira, tratando de ver el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Creo que hay una percepción muy generalizada de la importancia del agro para la economía de la Argentina, el desarrollo, etcétera. Pero también, simultáneamente, creo que hay una preocupación creciente, sobre todo del público urbano, de cómo se hacen las cosas. Y me parece que esto hay que tomarlo como de una manera positiva. En vez de tomarlo de una manera reactiva o defensiva, bueno, si existe una percepción o existe una preocupación del público urbano de que algunas prácticas del agro pueden resultar peligrosas, bueno, entonces trabajemos para que dejen de serlo, o comunicar, que eso es otra cosa que a veces nos falta, comunicar bien para que podamos llevar tranquilidad, no solo, digamos, a los pueblos donde se desarrollan las actividades agrícolas, sino a todas las ciudades que componen el país. Cuando uno habla de ciencia y tecnología, inmediatamente piensa, por citar caso, en satélites o en drones. Hace muchos años se lo veía como algo alejado del agro. Hoy los drones son hasta individuales de algún modo, si cada productor puede manejarse. La cuestión satelital desde el Ministerio también se está trabajando mucho. En los últimos días nosotros dábamos cuenta de mini satélites que se están lanzando al espacio de manera conjunta, por ejemplo con Italia, y que tienen aplicaciones específicamente agropecuarias. ¿Se va a seguir en esa línea? Mira, creo que cada vez más, un poco lo que comentaba de lo importante de la innovación tecnológica es que es cada vez más masivo y a precios decrecientes. Entonces tal vez cosas que hoy serían muy difíciles de implementar por su costo, por su dificultad tecnológica, en pocos años van a ser factibles. Así que en ese contexto a mí siempre me gusta usar una frase que es pasar de las selfies a los drones. Esto significa justamente poder empezar a través de los drones, tener una visión más amplia, más sistémica de todas las cosas y salir a veces de las selfies, de la autorreferencia, el ego o lo reactivo. Me parece que en la medida que el sistema del agro, que es un sistema poderosísimo, ¿no es cierto?, en la Argentina, que ha contribuido y va a contribuir enormemente al progreso de la Argentina, tiene que tomar un poquito esto de salir de las selfies y pasar a los drones. Usted es un hombre que actúa y piensa de esa manera, está claro, y así lo demuestra. Por eso aprovecho en este marco integral de la nota que estamos realizando, consultarle por el tema del hambre. La palabra causa escozor. Uno piensa en el hambre, inmediatamente genera una sensación de indignación, muchas veces se lo vincula con cuestiones políticas, pero me interesa hablar con usted del hambre
en la vida real, de cómo estamos los argentinos al respecto, si hay sobrepeso o si por el contrario hay gente que se nutre mal. Y usted también trabaja en ese tema. Así es. Sí, a mí me ha tocado de alguna manera gestar una red que se llama Nutrición 10 Hambre Cero. ¿Cuántas instituciones hay ya nucleadas? Son más de 2.000, son más de 2.000 organizaciones. Perdóneme la interrupción. Sí. Recuerdo cuando nací usted me decía poco más de 700 y vamos a llegar a las 1000. Así Mire es. hoy, 2000. Así es. Sí, porque se ha producido con Nutrición 10 Hambre Cero lo que se llama un efecto red. Un efecto red se produce cuando hay una idea fuerza muy potente, en este caso Nutrición 10 Hambre Cero, que de por sí explica todo. Cuando hay un momento histórico, donde hay una conciencia en toda la sociedad de decir, este es un tema que Argentina debe resolver, y por otra parte, cuando hay conectores. Por suerte nos hemos encontrado con un montón de organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias, organismos del gobierno, etcétera, todos dispuestos a trabajar en esto. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es transformar las iniciativas en terminativas. Creo que los argentinos tenemos un montón de buenas iniciativas, lo que nos falta a veces es concretar. Y me parece que el proyecto de lograr un hambre cero en el contexto a su vez de pobreza cero en la Argentina es perfectamente factible. Lógicamente eso significa que tenemos que trabajar con mucho foco. En estos momentos en la Argentina hay un problema importante de malnutrición. Cuando digo malnutrición, englobo no solo los problemas de hambre y desnutrición aguda, que son de alguna manera los más graves y los que tenemos que atacar de inmediato, pero también los problemas crecientes de sobrepeso y obesidad, quizás por una ingesta de una alimentación no siempre nutritiva. Quizás tenemos una ingesta excesiva en determinados elementos como grasas, azúcares, hidrato de carbono, etcétera, y nos está faltando consumir alimentos más saludables como frutas y hortalizas. Entonces ese es un balance necesario y tenemos que trabajar también muy fuerte en lograr una nutrición 10 puntos. Dicho esto, creo que hay una situación que debe resolverse, que es el problema del hambre, la desnutrición aguda, ya que es un escándalo ético. Realmente que un país como la Argentina, que es productora de alimentos, tenga todavía estos bolsones de enorme pobreza, no solo en el norte del país, sino muy cerca en el conurbano de Buenos Aires, de Rosario, de Mendoza, de Tucumán, etc. Voy a la Embajada de Japón y le pregunto, ¿cómo se está trabajando ahí? ¿Cuál es el vínculo con la Argentina? Hace muchos años, cuando hablábamos de Japón, hablábamos de tecnología de punta. Después vino la masividad. Los chinos en la Organización Mundial de Comercio, su ingreso, la mano de obra barata y la gran incorporación de China al mercado. Sí. Y nos olvidamos un poquito de Japón. ¿Y hoy? Bueno, parte del desafío que tengo como consultor de la embajada es que Japón, las empresas japonesas, vuelvan a tener este rol relevante, su presencia en aspectos tecnológicos, que nunca lo ha perdido, pero de alguna manera es como que ha quedado disimulado por el fuerte crecimiento, el vigoroso crecimiento que ha tenido en las últimas décadas ya, no solo China, sino también Corea y otros países del sudeste asiático. Lo real es que estamos entrando todos y ya desde hace varios años en un mundo cada vez más asiático. Si vos ves, digamos, cómo se han ido desarrollando la historia en los últimos años, vemos que ha dejado de ser un mundo tan hegemónico, ¿no es cierto?, con una potencia, sino que es un mundo mucho más multipolar. Es un mundo, a su vez, donde ha crecido mucho lo que es la clase media. El mundo ha ido incorporando en los últimos años cientos de millones a la clase media y por otra parte un mundo cada vez más urbano. Hasta hace décadas había más población rural que urbana. En estos momentos prácticamente la población rural y urbana está repartida en mitad y mitad, pero de aquí a 20 años, 30 años, claramente el mundo va a ser más urbano. Y eso significa cambios en hábitos, no solo culturales, sino de alimentos, de vestimenta. Significa que va a haber pocos países que
sean capaces de producir alimentos para el resto. Y bueno, nuevamente en ese contexto Argentina está en una posición de privilegio, y también en ese contexto es donde Japón debe tener un rol, sobre todo en lo que es innovación y tecnología, mucho más importante. Por suerte, creo que Japón, el vínculo cultural amistoso entre los argentinos y los japoneses, entre Argentina y Japón, siempre ha sido muy buena, y la percepción que tiene la gran mayoría de los argentinos sobre Japón es muy positiva. Entonces, bueno, tenemos de alguna manera un piso de trabajo muy favorable, pero me parece que eso se tiene que traducir en números. Y justamente respecto a números, en los últimos 10, 15 años, la cantidad de empresas japonesas radicadas en la Argentina se han ido reduciendo. Llegaron a haber más de 100 y en estos momentos hay más o menos 50, o sea, se redujeron a la mitad. Parte de mi trabajo, parte del desafío, es que vuelvan a haber 100 y, si es posible, 200 empresas japonesas trabajando en la Argentina y contribuyendo muy fuerte en todo lo que sea crecimiento económico, participando en obras públicas, de infraestructura, en áreas de alimentos, energía, caminos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los principales rubros en los cuales hoy Japón trabaja puertas afuera y podría, por ejemplo, realizar inversiones concretas en la Argentina? Mirá, Japón en todo lo que es obras de punta en tecnología sigue siendo relevante. Sin ir más lejos, ferrocarriles. También hay algunas áreas todavía nuevas, tal vez como nanotecnología y robótica, donde Japón claramente tiene una posición de vanguardia. Así que me parece que no hay una única área, sino que son múltiples, y lo que tenemos que generar es nuevamente confianza. Finalmente, la relación entre dos partes, dos personas, dos empresas, dos países, etcétera, siempre tiene que partir de un vínculo de confianza, y eso es lo que tenemos que de alguna manera reconstruir. Desde hace muchos años, desde Japón llegaban a la Argentina científicos, técnicos especializados, y en una suerte de acuerdos públicos-privados, pienso en el JICA, pienso en los vínculos con el INTA, pienso en los vínculos con el INIDEP, en Mar del Plata, en aquellos rubros en los cuales Japón tiene una vasta tradición y trayectoria, aportaba su conocimiento a través de distintas personalidades que llegaban y se quedaban aquí. ¿Eso está en la planificación? Bueno, creo que ese es el desafío. Justo comentaste JICA. JICA, mire, yo lo dije mal. Es la agencia de cooperación japonesa en la Argentina. Sí. Técnicos de JICA han sido, y estamos hablando ya de hace 40 o 50 años, los primeros en introducir la soja en la Argentina, a través del INTA, y fíjate lo que ha significado el desarrollo del cultivo de soja en la Argentina, con lo bueno y con lo malo, claro, pero hoy por hoy nadie puede dudar de que la soja representa para la Argentina un componente económico y productivo de gran importancia. Así que bueno, esperemos que aparezcan, digamos, otros productos que tengan esa capacidad de impacto positivo. Vuelvo a ciencia y tecnología, y en ese orden, en los últimos tiempos, mucho se habló acerca de los jóvenes que se han sumado a través del CONICET, por ejemplo, en la investigación concreta, de acuerdo con su experiencia y su trayectoria, que no solo tiene que ver con el sector agroindustrial, porque allí también se da un debate, es decir, ciencia aplicada o ciencia de investigación básica. ¿Hacia dónde debe ir la Argentina? ¿Cómo trabaja Japón, por ejemplo? Bueno, en realidad es un dilema, no sé si, falso. Me parece que las dos, tanto la investigación de base como la ciencia aplicada, son igual de importantes. Creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Argentina tiene clarísimo eso. Considera que la ciencia es valiosa en la medida que tenga rostro humano, ¿no? Por decir de alguna manera, que esto se pueda traducir finalmente en bienestar, en inclusión social. Y bueno, me parece que Japón tiene la misma mirada. Japón es un país que siempre le ha puesto muchísimo esfuerzo en la educación, en la investigación, en la ciencia, en la tecnología, pero siempre pensando en innovaciones
que permitan mejorar la vida de la gente. Yo en esto siempre uso un ejemplo que escuché a Jerry Gabuski, que es muy interesante, que define qué es la innovación. Y dice, la innovación no es inventar la rueda. La rueda ya fue inventada hace 10.000 años, hace un montón de años. Y después pregunta también cuándo se inventaron las valijas. Y las valijas en realidad se inventaron allá por el siglo VI, o sea, hace 1400 años. Y sin embargo, las valijas con ruedas se inventaron hace muy poquito, hace 30 años nomás. O sea, la humanidad estuvo durante 1400 años arrastrando las valijas, conociendo la rueda, y la innovación fue justamente juntar la rueda con las valijas. Me parece que ese ejemplo de qué es la innovación, qué es la creatividad, me pareció muy ilustrativo y creo que tenemos que apuntar a eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay disponible? Y a partir de eso, bueno, tratar de hacer un buen mix, machearlos y generar cosas que tengan un impacto realmente positivo. Perdóneme, sí. Sí. Hay otro tema, porque solemos usar habitualmente los periodistas, cuando escuchamos a disertantes que nos interesan, algunas de sus frases y las replicamos. Y con el devenir de los tiempos se van vaciando de contenido, al menos es mi visión. Entonces, repetimos muy comúnmente lo de agregado de valor. Sí. Es muy importante el agregado de valor. Y con el tiempo Sí. ha ido perdiendo la importancia que tenía por sí. ¿Cómo se debe trabajar hoy, a su criterio, con el tema agregado de valor? Y cuando digo agregado de valor, inmediatamente también pienso en ciencia. Sí, es cierto, lo que vos decís, hay muchas palabras o frases que de tanto repetirse van perdiendo como incidencia, ¿no es cierto? El agregado de valor es muy importante justamente porque lo que permite es sumas que multiplican, por decir de alguna manera, ¿no es cierto? Potenciar cosas que quizás por separado no tienen tanta incidencia, pero que trabajándose en forma sinérgica lo tienen. Y esto es muy importante porque si uno visualiza digamos, la historia de las últimas décadas, gracias al agregado de valor, el mundo es menos pobre. Y me hago cargo de esto cuando mucha gente dice, no, cada vez hay más pobreza. Yo creo que claramente el mundo ha progresado mucho gracias al valor agregado de la tecnología. Sin más lejos, el uso de los celulares que nos ha resuelto la vida a muchos. Los avances en la medicina, que ha permitido que en los últimos 50 años la expectativa de vida prácticamente haya aumentado 20 años. Así que es indudable la importancia del agregado de valor y la importancia de la ciencia y la tecnología. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto también es interesante entender. A veces la naturaleza misma de la innovación y la tecnología hace que se vayan ampliando las brechas entre los que tienen el conocimiento y los que no lo tienen. Esto ocurre entre personas, entre empresas o entre países. Es un fenómeno que Alvin Toffler define muy bien como asincronía. Como que las sociedades son cada vez más asincrónicas. Significa que hay personas, empresas, organizaciones, países que van a 200 kilómetros por hora, otros van a 100, otros a 50 y otros están medio frenados y algunos casi hasta marcha atrás. Y eso genera tensión. De ahí que siempre remarco, por un lado soy un defensor acérrimo de todo lo que es innovación, tecnología, pero por otra parte tener bien en claro el componente de que ese valor agregado tiene que ser a favor de la gente, a favor de asegurar una mejor inclusión, una menor pobreza, una mejor conexión de todos con todos. Ricardo Jara, ha sido un verdadero gusto poder conversar con usted y que haya compartido este diálogo con Chacra Televisión y con toda la gente que nos está siguiendo en este momento. Muchas gracias por estar. No, muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos a reencontrar, como siempre, en el día de mañana con más de este espacio en el cual nos tomamos unos minutos para conversar con quienes son, para nosotros, personalidades de este sector. Muchas gracias.